¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate. Vamos a hablar de educación, de ese regreso a las aulas que se producía esta semana, en la semana pasada también. 14.500 chicos y chicas volvían a las aulas de secundaria y bachillerato aquí en Vigo, 23.600 lo hacían en educación infantil y primaria. Un regreso a las aulas. Hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, en Andalucía, en Cataluña, de barracones. No es el caso de Galicia, pero seguro que sí hay muchos problemas, muchas cuestiones que tratar, que analizar, como cada año en este inicio de curso escolar. Nos acompañan en esta mesa de Vigo a Debate María José Salgado, de Comisiones Obreras Ensino. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bertila Fernández, portavoz de FOAMPAS. Buenas tardes. Y Juan Carlos Abalde, que es director del Colegio Charles Benbrive y el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo. Buenas tardes. Bueno, lo primero es una primera valoración de este inicio de curso escolar. ¿En qué se parece o en qué se diferencia del año pasado? Si hemos avanzado algo o no en los problemas que siempre están cuando hablamos de educación, ¿no? Empezamos por ti, María José, por ejemplo. Vamos a ver, los problemas de inicio de curso suelen estar relacionados con la cobertura de bajas por enfermedad y, por desgracia, en ese sentido no hemos evolucionado nada. Las bajas se cubren lo más tarde posible. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un centro de primaria donde el profesorado se incorporó este año, el día 2 de septiembre, pues no se empezaron a cubrir esas bajas hasta el día 9. Eso implica que muchas reuniones importantes de coordinación pues no contaban con todo el profesorado que estaba implicado y el profesorado llega al último momento pues prácticamente con el alumnado. Si eso lo extrapolamos a secundaria, pues la situación se complica muchísimo más porque el profesorado llega prácticamente con el alumnado. Entonces cualquier capacidad de organización pues se ve bastante mermada. Luego, a mayores de pues algunas necesidades que, sobre todo relacionadas con necesidades específicas de apoyo educativo, que pues hay que negociar y que se van retrasando y es algo fundamental la intervención lo más pronto posible. Bertila. Sí, de acuerdo totalmente con ella, y a mayores, tema de gestión de comedores, zonificación, atención a la diversidad, las rutas escolares, ámbitos saludables de vida, es decir, transporte escolar, temas que están todos los inicios de curso ahí y que en algunos cursos incrementan un poco la tensión, en otros rebajan, pero bueno, más o menos ahí está la situación. ¿Una primera valoración? Bueno, pues el inicio de curso no es muy diferente a otros. Yo, en representación de los equipos directivos, tengo que decir que esto es como poner en marcha un gran crucero, ¿no? Entonces ahora estamos ahí. Parece que llevamos 2 meses de clase y solo llevamos 15 días desde el 1 de septiembre. Y en este tiempo, pues bueno, hay que atar todos los cabos, hay que preparar la ruta, hay que cargar de provisiones todo este barco que va a emprender su travesía, y pues hay todos los impedimentos que nos estamos encontrando, pues a veces que nos falta este material, que nos falta por cubrir esta baja, de cuadrar todo para poder arrancar. Tenemos una fecha que podría ser tope, que es pues a principios de octubre, cuando todos los centros aprueban su programación SERAL y donde ya tienen que estar acabadas todas las programaciones. Y bueno, es un tiempo de mucho movimiento, de mucho estrés, donde hay continuos planes que hacer. La última novedad fue que tenemos ahora mismo que hacer en los centros un plan de igualdad, una circular que salió la semana pasada, y estamos en ello, estamos ahí solventando todas las dificultades que tenemos y la falta a veces que en los centros, por ejemplo, de personal administrativo, o a veces cuidadores que en algunos centros me comentan que están a la espera, las bajas que se cubren, sí, pero que se cubren si las clases empiezan el día 11, viene un sustituto el día 11 y tiene que incorporarse un aula, lo cual precisa un periodo de adaptación, porque tú no te puedes meter en un aula donde no conoces a unos alumnos ni tan siquiera conoces la forma de trabajar en el centro.
Entonces todo eso pues bueno, crea un clima que poco a poco intentamos con mucho trabajo, muchas horas y mucho esfuerzo intentar canalizando para que ese barco pueda mantenerse a flote durante todo este curso. No todas, pero muchas de estas cuestiones tienen que ver con la economía, con el dinero, con la inversión. Se dice que Galicia y casi todas las comunidades no han recuperado la inversión en educación que había previa a la crisis económica, y también nos advierten de que por delante vamos a entrar en un periodo nuevamente de recesión. ¿Es un problema de financiación básico el que tiene la educación en nuestra ciudad, en Galicia, en España, o son más problemas? Entiendo que sí también, pero ¿hasta qué punto hay la inversión que debería haber para tener un sistema público educativo a un nivel que todos queremos y todos deseamos? A ver, yo creo que lo necesario es voluntad política para resolver estos problemas. Obviamente, la crisis afectó a todos los sectores. El sector de la educación y de la educación pública se vio muy perjudicado. El profesorado se vio muy perjudicado a nivel retributivo y a nivel también incluso de horas de trabajo. Cambiaron las horas de actividad docente con el alumnado, repercutió a muchos niveles, y cuando ya estábamos saliendo de la crisis en otras comunidades autónomas ya se estaban recuperando eso que se fue perdiendo. En Galicia fuimos los últimos o de los últimos en recuperar eso. Si ahora estamos en puertas de otra crisis, pues las perspectivas no son muy buenas. ¿Ardila? Efectivamente, los recortes están haciendo mucho daño a la escuela pública. Empieza el curso con todas estas problemáticas de que no hay los suficientes profesionales de apoyo necesarios para la convivencia en las aulas en el día a día y el desarrollo de la programación. Y es cuestión de intenciones. A ver, invertir en educación es invertir en el futuro. Se hacen inversiones en educación algunas veces absurdas, como por ejemplo es lo de los libros de texto, que cuando teníamos el sistema universal de gratuidad en préstamo de libros se ahorraba muchísimo dinero, y ahora con estos cheques, bueno, pues no es un sistema eficaz, ¿no? Y las instalaciones pues hay que ir renovando y luego ser valientes e ir a un nuevo modelo educativo consensuado y trabajado. A veces se habla de un pacto de Estado, ¿no? Que esto debería ser política de Estado, ¿no? Pues está la LOMCE, la LOE, la LOU, la LOCSE, no sé. Uno se pierde, ¿no? A veces. Es una locura para las familias, para el profesorado y para los propios niños, ¿no? Entonces, ese pacto de Estado es necesario, pero con un nuevo modelo, una nueva ley educativa, un nuevo sistema educativo que garantice la diversidad, porque la escuela es para todos. Y hoy en día, hablamos de escuela inclusiva, pero está en los papeles. La realidad es que existe escuela inclusiva gracias a la implicación de los claustros, de las direcciones, del profesorado y del apoyo a las familias, pero la escuela inclusiva como tal solo está en los papeles. Y chapo y el agradecimiento a esos profesionales de la educación que apuestan por la escuela inclusiva. Es decir, hay que invertir más en educación. Bueno, se pueden enfocar esto de distintos aspectos. Por un lado, a nivel de administración, sí que vemos que llevan unos años, por así decir, optimizando recursos, como se dice. Eso ha llevado pues, a ajustar las ratios de alumnado-profesorado lo máximo. O sea, en la educación pública, que podía hace unos años tener unas ratios bastante aceptables, pues bueno, con clases de 17, 18 alumnos, que implicaba poder trabajar de unas formas determinadas, pues bueno, se están llenando clases, o sea, se están llenando clases a 25 alumnos. Entonces, bueno, si eso se ha optimizado, pues el profesorado, la consellería ha estimado que hay que optimizar, y bueno, eso viene también a que haya muchos profesionales de la educación que sobre todo son a veces los responsables de atención a la diversidad, como pueden ser los orientadores, profesores de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica, que comparten centros para completar horario, con todas las dificultades que eso entraña. Cuando no estás estás en varios lados, no sabes dónde estás y en qué proyecto te implicas. Y bueno, por ahí eso es un tema. Después, por otro lado, a nivel de instalaciones, tenemos que decir que muchas de las instalaciones las que tenemos pues son hechas de los años 80 o antiguas, y que son instalaciones que se van manteniendo y están en buen estado gracias al cuidado que de ellas tenemos, pero que hoy en día hay una serie de elementos que requerirían un cambio. Decía yo al inicio que aquí no hay barracones, como si se vio en este inicio de curso en Andalucía o Cataluña, lo cual no quiere decir que los centros no requieran de un mantenimiento o incluso de obras mayores para ampliarse o para mejorar servicios.
servicios. Un tema, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? O sea, hoy en día que la carpintería de aluminio avanzó como avanzó, pues el ahorro que podríamos tener en energía sería mucho cambiando persianas, incluso en calefacción, centros donde hoy en día pues hace frío en invierno. Después, otro tema, pues a lo mejor un tubo fluorescente que hoy en día está denostado en todos lados, siguen existiendo en los centros docentes, cuando ya en todos lados se pone LED, que también supone un gran ahorro energético. Y después, por otro lado, lo que es la economía interna de los centros, en lo que son gastos de funcionamiento, más o menos pues se mantienen, se van elevando, así gradualmente año a año, pero sí que es verdad que hoy en día la financiación de un centro tiene una parte importante en lo que es lo que nos dan de financiación de funcionamiento y otra parte que hay que conseguir de dinero a base de proyectos. O sea, tenemos que estar continuamente presentándonos a distintos programas para adquirir financiación, sea por medio de plan de mejoras de las bibliotecas, sea por planes proyecta o contratos programa. Entonces, por ahí, por ese tipo de programas, esos y otros no, sí que se puede incrementar la financiación, pero también requiere unos programas específicos, con una formación del profesorado, dedicación de horas, y bueno, y todo eso significa, bueno, pues dar una oferta grande, pero que también a veces el tiempo no da para más. Esto va muy rápido y muy deprisa. Otra de las cuestiones típicas, digamos, al inicio del curso, sobre todo aquellos padres que empiezan a escolarizar a su hijo o a sus hijos, es ¿a qué colegio le llevo? Y ahí esto entronca con la zonificación escolar. ¿Por qué a día de hoy no tenemos una nueva zonificación escolar después de años y años que llevamos hablando de ese nuevo proyecto, del borrador? No avanzamos, ¿cuál debe ser el camino? Hay una, entiéndanme, competencia desleal entre la educación pública y la privada que tiene una única zonificación, porque uno puede vivir en un punto de la ciudad y ir al otro, en cambio en pública no, la concertada. ¿Por qué no tenemos una nueva zonificación escolar? Bertila. Bueno, estamos en el mismo momento que el curso pasado, con la novedad de que hemos mantenido una reunión con doña Corina Porro, que nos ha dicho que apuesta por el diálogo y a ver si iniciamos por ahí un nuevo trabajo de compromiso con la ciudad de Vigo. Y competencias entre concertada y pública, si las hay es porque la administración las consiente, ¿no? Entonces, abogamos porque se haga un estudio en profundidad, se cree una mesa de trabajo competente y que aborde esta necesidad y soluciones que normalicen la situación en la comunidad educativa de Vigo y que no haya esas diferencias de que niños en el centro de Vigo no puedan optar al cole que quieren porque no hay una oferta suficiente y que no se facilite por el transporte escolar y luego pues esas rutas maratonianas de transporte de un extremo a otro. Es decir, la convivencia es necesaria y se tiene que garantizar que todo el alumnado tenga acceso a la escuela pública. Y luego en secundaria, garantizar que los que han iniciado la ruta en la escuela pública, en primaria, tengan garantizada su plaza en los institutos, ¿no? Eso no excluye al demás alumnado que llegado en la secundaria o el bachillerato opte por la escuela pública, pero los que empezaron ese trayecto garanticémosle la plaza. ¿No? Y cerca, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Navia, con esa discusión de si hay o no hay un instituto en Navia, o los tienen que derivar a unos cuantos kilómetros. Por eso esa zonificación necesita criterios lógicos y reales, que se haga un estudio en profundidad y profesional y que no sea para poner una tirita ahí para que sirva para un par de años, sino que quede consolidada una nueva zonificación con la flexibilidad de que si surge alguna necesidad poder ir corrigiéndola, pero con sentido y que se haga todo acorde a esas necesidades reales. La cuestión es ¿cuándo la vamos a tener? Si la vamos a tener algún día. Vamos a ver, esperemos que sí, ahora con esta reunión y con este paso hay un compromiso. La zonificación es un tema controvertido y complicado, incluso hay quien dice que la solución sería una zona única y todo viene dado por el propio desarrollo urbanístico de Vigo. Vigo es complicado, todos sabemos cómo creció. Entonces, claro, pues en su día lo que es el centro de Vigo no tenía la suficiente oferta de plazas públicas para alumnado. Entonces la solución fue crear una serie de centros en los alrededores, en terrenos alrededor, tan como en mi caso Bembrive, Valladares o Coruso, una serie de centros que sus propios barrios o sus propios lugares
no necesitaban de tal infraestructura, entonces se crearon para absorber la población escolar del centro de Vigo. Entonces, claro, hoy en día pues, sobran en todos lados, entonces es muy difícil compaginar y hacer un mapa correcto de cómo serían los colegios de aquí a 20 o 30 años. Y claro, estamos en la tesitura de que con una zonificación determinada pueden cerrar un montón de centros porque no pueden vivir única y exclusivamente del barrio en el que tienen. Necesitan otro tema aparte, que es el transporte. Y ese es el gran caballo de batalla, en mi modo de ver, de la nueva zonificación. El que haya una red de transportes que pueda acercar a cualquier alumno al colegio que decidan sus padres dónde lo quieren llevar. Hay centros en los alrededores o en las afueras que tienen unas características medioambientales o están en unas zonas maravillosas para poder desarrollarse y crecer. Y entonces, bueno, hay padres que deciden llevarlos allí, pero claro, tienen que tener medios. Entonces, estamos hablando también de conciliación familiar, claro, que es otro de los grandes... Es otro tema porque, vamos a ver, se están infrautilizando muchos centros de los que él decía que están en los alrededores, que tienen unas instalaciones pues, muy buenas y que apenas tienen alumnado porque se nutren del alumnado de la zona y no hay. Pero luego también está el tema de la conciliación. Hay muchos centros que, aparte del tema del transporte, no pueden ofertar otros servicios que a día de hoy son primordiales para la conciliación, como es el tema pues, del comedor. Por ejemplo. Entonces, eso no ayuda a nada. A ver, el tema del comedor escolar también es controvertida la situación porque hay una demanda, hay muchas solicitudes para que los niños puedan comer y sus familias conciliar, pero la oferta es limitada. Entonces, hay centros que ya están con el segundo turno y 2,5, pero... A veces obligando a unos horarios un poco claro. muy estrechos para comer los niños, sí, ¿no? Sí. Ha habido casos de dicen, no, es que mi hijo resulta que tiene que comer a la 1:30 y a las 2 menos cuarto tiene que haber acabado porque llega el siguiente turno. Entonces, tampoco así hacemos una educación a lo mejor nutricional que se podría aprovechar, ¿no? Sí. O niños que tienen que comer a las 3 de la tarde porque tiene que esperar a que acabe el turno de niños que salen. Exactamente. Y ahí la conciliación, nosotros somos conscientes de que son unos horarios maratonianos para los niños, que desde las aulas matinales, las horas lectivas, comedor, actividades extraescolares. Entonces, lo que hablábamos antes del cambio de un nuevo modelo educativo, que se tengan en cuenta los horarios laborales y que se adapten un poco a las necesidades de los niños, porque están soportando, es como si un adulto tiene que desayunar en la empresa, comer en la empresa, jugar a pádel con los compañeros dentro de la empresa, sale de allí, bueno, pues... descentrado, ¿no? Y eso está repercutiendo en el bienestar emocional y físico muchas veces de los niños. Es necesario un nuevo decreto de comedores que se tenga en cuenta hábitos saludables, productos ecológicos de cercanía, pero poco a poco no vamos a implantar eso, y productos de temporada, conciliación, en fin, convivencia, atención a la diversidad, dietas especiales. Los niños, bueno, pues tienen unas necesidades que en el comedor se tienen que respetar y darle soluciones. Eso todo requiere mucho trabajo. Yo en este momento quiero romper una lanza a favor de las AMPAs, y en su caso la mayoría están en FOAMPAs, porque si no fuera por ellos, la mayoría de los comedores escolares de los centros de Vigo no funcionarían. Dependen, en su mayoría, muchísimos, dependen de las AMPAs. De esa buena voluntad, de esa labor desinteresada de esos padres que organizan, con la ayuda de FOAMPAS en la mayor parte de las ocasiones, pero que organizan ese comedor. Si no, no habría comedores escolares en muchísimos centros de Vigo. Sí. Y que no es nuestra competencia, porque realmente es la Administración. Hemos solicitado en una reunión a finales de curso con el secretario Seral que se constituya una mesa de trabajo de comedores escolares permanente en la que estemos pues, las dos confederaciones, la representación de las direcciones, la administración propia y técnicos especialistas en nutrición, etcétera, etcétera, lo que se necesite. Y la figura de un visitador técnico de comedores en los comedores de gestión de la Xunta, ¿no? Igual que lo tenemos en FOAMPAS, que hay una comisión permanente de trabajo, que nos reunimos una vez al mes con la empresa de servicios, que cada 2 por 3 estamos haciendo intervenciones en los centros en el tema de convivencia, un seguimiento con las fichas técnicas, nutricionistas, en fin, un trabajo que ya es profesional en 20 años y queremos que ese modelo que tenemos aquí en Vigo, que es único, que se traslade, que la Xunta tenga en cuenta ese trabajo que se está haciendo con esos medios.
Sí. No, bueno, también para centrar, ¿no?, que existen 3 tipos de comedores en funcionamiento actualmente, que son los comedores que rige la Consellería en 2 modalidades, los de gestión directa y gestión indirecta, y los comedores gestionados por FOAMPAS. Yo lo que puedo hablar son de los comedores, por ejemplo, en mi caso, que es de gestión directa. Nosotros es un comedor que gestionamos desde el centro, que el propio centro, por medio de una encargada y la dirección, y con el personal de cocina se encarga de hacer los menús lo más equilibrados posibles, le dan el dinero y se encarga de hacer las compras y elaborar los productos. Todo se elabora al día. Después hay otros centros de gestión indirecta, que bueno, que sí son lotes que la Consellería pues da a distintas empresas de catering, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que tengo escuchado que hay algunas quejas con las distintas empresas en algunos casos. Y los de AMPAS ya suficientemente han hablado ellas. En cuanto a lo de gestión directa, pues bueno, intentamos ofrecer el mejor servicio posible. El grado está la gente bastante contenta de aceptación con nuestros comedores. De hecho, pues bueno, la mayoría de los alumnos, pues en su caso, pues del 80% quedan a comer en el comedor escolar, pero con mucho esfuerzo siempre. Y bueno, pues a día de hoy, pues ahora mismo nos pagan lo mismo por niño y día al año que pagaban hace 6 años que empecé en la dirección. O sea, cuando el precio de la fruta, el precio de la verdura, por ejemplo, o la carne o cualquiera se ha incrementado, ¿no? Pero bueno... Ese modelo hay que mimarlo porque está funcionando muy bien y ojalá pudiesen todos los centros tener una cocina propia y que ese fuese el modelo. Donde se elaborase como mínimo en el día a día la comida, ¿no? Y no trabajar con empresas de catering que a veces han sido muy cuestionadas. Empresas que especializado porque se está sobrecargando a la persona responsable del centro de una tarea que no debería de ser competencia suya, sino haber una persona puesta por la Consellería que se emplease, o sea, que se dedicase a eso. Pues imagínate las AMPAs que están... Claro. Y que forma parte también de la educación, porque la educación no solo es matemáticas, historia, ciencias, sino también otras cuestiones, como puede ser la nutrición. Estamos cansados, aburridos de leer en la prensa de que aumenta pues la obesidad en la población, que eso genera problemas cardiovasculares, que eso implica además un mayor gasto en sanidad, que hay que aprender a comer, que si la dieta mediterránea. Y parece que también ahí estamos perdiendo como una oportunidad, ¿no? de bueno, pues efectivamente eduquemos, en este caso, a comer a la gente, que tendrá que ser... Pues en el comedor de las aulas, y también en casa, porque la educación también es en casa, obviamente, ¿no? En ese caso, pero no un mero trámite, venga, a comer y... Sí, nosotros no hablamos de comedor, hablamos de tiempo de comedor. O sea, una parte está el momento de comer, el momento de la higiene antes y después de comer, y después, pues, bueno, también tenemos en esos momentos pues espacio abierto como es la biblioteca o salas de juegos. Entonces es mucho más que lo que es comer. Y después el tratar de introducir unos menús, o sea, con las recomendaciones que nos da incluso la Consellería, a la cual tenemos que enviar a veces los menús, bueno, de poner las raciones normales de hidratos, de proteínas, de incrementar el consumo de frutas y verduras, y a veces eso cuesta trabajo porque los niños no tenemos que enseñarlos a muchos a comer. Hay niños que entran en el colegio con 3 años, incluso algunos menos, ¿no? Y bueno, tengo que decir que en algunos casos pues hay niños que no saben comer sólido todavía. Entonces hay un trabajo ahí que no se ve, que se está haciendo en los centros, que es muy importante. Nosotros en esta comisión de trabajo y en la gestión de los comedores de FOAMPAS también se estudia todo eso. Estamos en contacto directo con Sanidad, con los inspectores y con personal técnico, siempre asesorándonos y caminando en ese sentido, una alimentación saludable, fuera bollerías, control de hidratos... ¿Hay alguna comunidad, si no recuerdo mal, Andalucía, que ha legislado un poco eliminando bollería? Aquí creo que se llegó a tratar el asunto, pero no se llegó a aprobar, si no bueno, en los comedores de Galicia la bollería no está en los... No, pero me refiero a máquinas expendedoras. Máquinas expendedoras creo que en Andalucía se han regulado, cosa que aquí creo que se llegó a tratar el asunto, pero... Se trabajó, pero debió de quedar ahí un poco en los institutos. Sí. Pero bueno, que ese es el camino. No damos abasto. No, muchos son los frentes. Son muchos frentes. Nos quedan un par de minutos para publicidad. Retomaremos el asunto que voy a abrir ahora. El caso es que volvemos a las aulas después de un largo periodo estival. No sé si decir inactivo, porque nunca debería ser inactivo. Uno siempre tiene que... la educación, hasta que uno abandona este mundo, debería ser de continuo, más allá de estar o no en las aulas. Pero ¿es eficiente un sistema en el que unos niños paran durante 3 meses
para volver a las aulas y retomar los estudios cuando a lo mejor otros países pues han cambiado, ¿no? Y cada 3 meses o cada 4 meses hacen periodos vacacionales un poquito más largos de los que hay aquí, pero que no lleguen al verano y haya ahí una interrupción tan larga? ¿O este es el sistema que mejor nos va a todos? ¿Opiniones? En resumen, básicamente tenemos los mismos días lectivos que el resto de países de Europa, son 175 días lectivos. El tema es la distribución y muchas veces esa distribución de los días viene dado por el clima. En Centro Europa, por ahí, que el invierno es muy duro, entonces pues amplían a lo mejor unas vacaciones o la semana de la nieve que hacen otras comunidades. Pero bueno, básicamente los días lectivos son los mismos. Se podría a lo mejor ampliar un poco a otras vacaciones, menos, pero bueno. Yo creo que a los niños también le hace falta un periodo de desconectar. Y teniendo en cuenta que cada vez desconectan menos, porque raro es el niño hoy en día que no acaba sus clases el día 21 o 22 de junio y no se incorpora a un campamento o empieza en cualquier otro tipo de actividad. O sea, raro es el que está inactivo durante esos 2 meses de verano, que capaz realiza otras cosas o otras actividades que también son educativas, pero ya no dentro del marco de la formalidad de la educación reglada. Sí, realmente es estresante porque incluso hay campamentos que están en funcionamiento desde el último día de clase hasta el día anterior al comienzo del curso. Es decir, que lo que dice él es cierto. El debate está encima de la mesa y hay, bueno, para todos los gustos. Pero... Cantabria creo que había adoptado un nuevo modelo, no sé si continúa con él o lo echó para atrás, pero bueno, optó un poquito por repartir las vacaciones de forma que no hubiera un periodo inactivo, digámoslo así. Y la conciliación está presente ahí. Y la conciliación. Que ese es el gran caballo de batalla. A ver, el tema climatológico es importante. Los niños, llegado, acusan ya el inicio del verano, ya les cuesta mantener la atención, les cuesta estar, bueno, vienen de estar todo el año escolarizados, pero sobre todo yo creo que a nivel pues, de clima no nos podemos comparar con otros sitios. De hecho, sobre todo en Andalucía o en Extremadura, en la zona sur, cuando denuncian los padres, las asociaciones de padres, se tienen que dar clases casi 40 grados, no porque no hay aire acondicionado, por ejemplo. Evidentemente las condiciones son muy diferentes en los países nórdicos a lo que puede haber aquí. Y además se acuesta más tarde, los días son más largos, se acuestan más tarde. Pues aquí en Vigo pues van a la playa por la tarde, ya tienen la mentalidad puesta en otra cosa. Entonces realmente los últimos días de curso son bastante complicados. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a publicidad, enseguida volvemos y vamos a hablar de esas horas lectivas, que la semana pasada se publicó un informe en el que dice que España tiene más horas lectivas de los países que más horas lectivas tiene y en cambio eso no va acorde con el rendimiento académico. A la vuelta hablamos de este asunto.